La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada Asamblea de Notables, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el Estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830. La primera Carta Magna, promulgada en Riobamba, reafirmaba un Estado democrático y alternativo. Sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad, o solteros mayores de 22 años que posean más de 300 pesos o una profesión no servil. Los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos, y los negros, cuya trata era permitida para el trabajo en las haciendas y las minas de los mismos notables que hicieron la Constitución. No habían pasado 5 años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Juan José Flores, el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo del Guayas, en una asamblea popular convoca una segunda convención constituyente para reformar la carta política, esta vez en Ambato y presidida por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 8 años de permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte, Juan José Flores se proclamó dictador en 1843. En la ciudad de Quito convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, la tercera constitución del Ecuador, llamada así por la pretensión de Flores de quedarse 8 años en el poder con posibilidades de reelección. La Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni 2 años, el descontento era generalizado. En la ciudad de Cuenca se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de sus presidentes fue Rocafuerte. Se dictaron leyes importantes como la de aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que dispone la apertura de caminos. En esa época viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. Para muchos la mejor constitución de la época, pero era ya la cuarta en menos de 15 años. Celos regionalistas y empresariales y los inicios de las luchas conservadoras y liberales hicieron de los opositores y en su momento presidentes del país, Diego Noboa y Manuel Diaz-Casubi, que convoquen a una convención que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Sus principales puntos fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y permitir el regreso de los jesuitas luego de 84 años de haber sido expulsados. Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después es destituido el presidente Diego Noboa y asume el mando presidencial José María Urbina mediante un golpe armado. En septiembre de 1952, siendo presidente Pedro Moncayo, se instala nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente que dictaría la sexta constitución del Ecuador. Esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional. Se volvió a la bicameralidad, se dispuso el equilibrio fiscal en los gastos públicos, se aprobó el pago de la deuda externa por medio de la emisión de bonos, pero sin duda el mayor logro fue con un articulado histórico en lo referente a la manumisión o liberación de los esclavos. El 10 de abril de 1861 entró en vigencia la séptima Carta Política de la República, luego de una asamblea reunida en Quito, donde Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno. Era la primera vez que la bandera tricolor era tomada como nuestro símbolo patrio. García Moreno, encaramado en el poder, en 1869 se proclama jefe supremo y en mayo se instala en Quito la Asamblea Constituyente. Era la octava constitución, conocida como la Carta Negra por la tendencia a la desmedida protección a la religión católica. De hecho, su poder se basaba en la iglesia y el ejército. Con el asesinato de García Moreno, que acabó con su mandato presidencial y 17 años de influencia directa e indirecta en el poder, inició una serie de luchas y rencores que terminaron con la toma del poder por la fuerza de Ignacio de Veintimilla, quien el 26 de enero de 1878 reunió a la Convención de Ambato, quienes dictaron la novena Constitución.
La 10ª Constitución se expidió en el gobierno de José María Plácido Caamaño, un conciliador y estadista reconocido, quien terminó su mandato pese a los vientos liberales que amenazaban con revolución. Fue la Convención de 1883 donde recién se otorgaron las libertades más preciadas, la de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento, respetando derechos fundamentales para las personas como la decencia, la moral y la honra. Sin embargo, aún no estaba autorizado el voto de las mujeres. Se venía la Constitución alfarista. Eloy Alfaro llamó a elecciones para Asamblea Constituyente, la misma que se llevó a cabo en Quito y que promulgó la 11ª Constitución el 14 de enero de 1897. Esta consagró la libertad de cultos, abolió la pena de muerte, estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y quitó el privilegio de fuero por delitos comunes. Alfaro retomó el poder en 1906 con una nueva constitución que reforzaba la anterior. Era la 12ª, duraría 23 años. Esta Carta Magna fue llamada atea por los conservadores porque consagró el laicismo en el Estado, la educación y la familia. En julio de 1926, luego de la Revolución Juliana, el ejército nombra presidente provisional al doctor Isidro Ayora, quien 2 años después convoca una asamblea constituyente que lo nombra presidente constitucional. El 26 de marzo de 1929 promulga la 13ª Carta Política, que entre otras cosas estableció el habeas corpus, otorgó el voto a la mujer luego de casi 100 años de república. Además, suprimió el cargo de vicepresidente de la República. La guerra del 42 entre Ecuador y Perú y la Segunda Guerra Mundial produjo crisis económica en toda la República. Ya estaba en la arena política el eterno José María Velasco Ibarra, quien en su segunda presidencia batió todos los récords, no solo de popularidad, sino que convocó a 2 asambleas constituyentes y 2 constituciones. La primera, que habría de conocerse como la Constitución del 45, fue la Constitución número 14. Meses después, el propio Velasco se declara dictador y rompe la Carta del 45. Se dictó la 15ª Constitución, conocida como la del 46, mediante una asamblea constituyente. Aquí se vuelve a crear el cargo de vicepresidente y el Tribunal Supremo Electoral. En 1966 es depuesta la Junta Militar. Se conforma una Junta de Notables que designa presidente interino a Clemente Hieró Vindaburu, convoca una asamblea constituyente que designa a Otto Arosemena Gómez presidente interino. La convención expide el 25 de mayo de 1967 la 17ª Carta Política, por la cual se crea la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación. En 1978 fue la primera vez en la historia que la Constitución se sometió al referéndum popular. No hubo asambleas de por medio y dio paso a las elecciones. 20 años después, en 1998, se expidió una nueva Constitución luego de la convención reunida en la ciudad de Riobamba, en asamblea denominada nacional y posteriormente constituyente. Se plantearon cambios estructurales en el Congreso, pero no tuvieron el efecto esperado. Ni bien terminadas las buenas intenciones, se cayeron como un castillo de naipes con la crisis de la dolarización de Yamil Maguad. Prácticamente la flamante Constitución estuvo por los suelos, hasta que fue rota nuevamente en enero del 2000, cuando indígenas y militares usurparon el poder legislativo y obligaron la salida de Maguad.